nos va a ayudar a pensar algunas cuestiones que hacen a muchas situaciones diarias, a muchas situaciones cotidianas, grandes y chiquitas, grandes y pequeñas, que hacen a nuestras relaciones con los demás, nuestras relaciones de discriminación, de miedo, de violencia racista, etcétera, etcétera. Pero más allá del tema que hablemos con Michelle, yo quería contarles que Michelle es una compañera de caminos, es una compañera de rutas, más que de caminos, de abrir caminos. Hemos trabajado juntas, ella fue la que pensó el proyecto de Mujeres y Feminismo en Diálogo, que fue una experiencia maravillosa para muchas de nosotras, aquí y allá y más allá. Y luego fuimos conformando la red de Mujeres y Feminismo en Diálogo, de las cuales nosotras como colectivo somos un brazo fuerte aquí por estos lados, por estos sures y por estos nortes de sures y de esta mezcla que tenemos. También tenemos compañeras en muchos países de otros lados, están las compañeras de Marruecos, de Madagascar, de Costa de Marfil, Michelle Jedid, ¿qué más? De Túnez, bueno, de muchos lados. Y lo que hemos encontrado es la gran capacidad de disfrutar de nuestras diferencias, de nuestras semejanzas y de nuestro placer de reencontrarnos, de encontrarnos, de acercarnos. Entonces no puedo presentarte a todas, Michelle. Je peux pas te dire le nom de chacune. Acá está al lado tuyo, a te côté, Elena. Elena, mueve la mano. ¿Sí? Elena es mi compañera de Paraguay. ¿Sí? Hola, Elena. A Miriam, ¿la conoces? Sí. Porque Miriam estuvo en el Gran Diálogo de Quebec. Sí, sí, sí. Felipa es una hermosa profesora en el Instituto de Pueblos Indígenas y es una hermosa persona. Doria, que la tienes acá en diagonal, Doria es una dirigente de mujeres migrantes en Buenos Aires. Con eso. Migrantes del Chaco y de otras partes del mundo. Bueno, y así estamos Noli, está Teresita, está la Gise, que también la conoces, y siempre hablamos de vos, que estuvo en Montreal con nosotras. Sí. Está Liz Paola, está Silvana. Bueno, estamos un montón. Chicas, no se ofendan que no las presento a todas. Ahí está la Gise, ¿te acordás? Bueno, y Juan, que es mi coequiper, amigo y coequiper, muy amigo y en quien me apoyo mucho. Es como si fuera mi muleta. Bueno, supongo que ya les pedí disculpas porque se nos hizo un poco tarde y si les parece podemos empezar dándole la palabra a Michelle. Michelle habla un español que probablemente le entendamos mucho y si no le entendemos yo voy a ayudar un poquito a traducirle. Sí. Gracias. ¿Les gracias. parece? ¿Sí? Michelle vive en Montreal, en Quebec, en la provincia de Quebec. Sherbrooke. Ah, güey, perdón. Es como si hubiera dicho Buenos Aires. No, vive en Sherbrooke, que es una ciudad chiquita a 2 horas
17 minutos de Montreal y es una ciudad de escala humana, ¿no? Es otra calidad de vida en Sherbrooke. Es una ciudad bastante cerca de la frontera con Estados Unidos. Bueno, Gracias. ¿le damos la palabra a ella o alguien quiere decir algo? Hugo. ¿Vos? Bon, gracias mucho, Liliana. Es un placer y un honor de ser con vosotros hoy. Y voy a trabajar con vosotros, pero reflexionar también sobre el racismo, como lo dice Liliana. Y voy a compartir un PowerPoint para ayudar a bien explicar los conceptos, pero quiero también expandir con vosotras. Y será un placer de cambiar y de ilustrar también la presentación. Vamos a empezar y vamos a empezar con un ejercicio. ¿Voyez todos el PowerPoint? Liliana, ¿c'est bon? Sí, se ve. Sí, se puede ver. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestra perspectiva. Nuestra perspectiva es de conectar tres áreas que son combatir el racismo y la discriminación racial, un área, otro era el acercamiento cultural, es muy importante también de hacer un acercamiento si es posible. Y también pensamos que esta lucha contra el racismo es posible también en una estrategia de diálogo, pero para tener esta estrategia de diálogo es necesario de conocer los procesos de racismo y discriminación racial y también de combatir este racismo y discriminación racial. El primer taller hoy es para entender y el otro taller viernes será para actuar. Vamos a empezar con la pregunta de los privilegios y vamos a hacer un ejercicio para entender y alistarse en esta lucha contra el racismo. Para eso deben contar sus puntos sobre estas preguntas. ¿Puedes explicar, Liliana, los puntos? Sí, yo voy a explicar. Cada una de nosotras tenemos que leer estas 19 consignas y en un papelito vamos anotando si nos sentimos identificadas con lo que dice. Por ejemplo, yo me siento segura cuando interactúo con las autoridades o con la policía. Entonces, si yo me siento segura, o si alguna de ustedes se siente segura, que no creo, pero puede ser, se pone un 10. Pero no pone un 8, un 7, un 5, pone la nota, el número que dice al costado. Por ejemplo, el 3. Al menos uno de mis padres terminó la escuela secundaria. ¿Pongo un 5 o no pongo nada? Siempre ponemos el número que dice el costado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Todas? Sí, Bueno, sí. De acuerdo. bueno, empecemos con el ejercicio. Vamos a empezar con todas las preguntas.
Yo me siento segura cuando interactúo con autoridades y fuerzas de seguridad. 10 puntos. Yo jamás me hice callar cuando yo no lograrme hacer explicar bastante rápido. 10 puntos. ¿No es rápido? ¿Bien? ¿La entienden a las dos? Quiere decir, a mí nadie me cayó, aun cuando no logré hacerme explicar bastante rápido. ¿Se entiende mejor? O sea, nadie me calla aunque yo hable más lento o me explique más despacio. Tu continues ou je continue? Comme tu veux. Vas-y, Liliane. C'est à toi de me dire. Vas-y, c'est mieux. Ok. La 3. Al menos uno de mis padres terminó la escuela secundaria. 5. Mi padre siempre ha estado No, 5, 4. 4. Yo nunca debí saltearme ninguna comida porque no teníamos bastante plata para comprar comida. 5 puntos. O 0. O 0. 5. Mi padre siempre ha estado presente en mi vida. 5 o 0. 6. Yo me siento respetada o respetado por mis buenos resultados en la escuela. 5 o 0. 7. Nadie me impidió hacer algo a causa de mis limitaciones, de cualquier tipo. 8. Mi familia no hubiera debido irse de nuestro país para buscar seguridad y oportunidades. 10 puntos o 0. 9. Las personas que son parecidas a mí tienen roles positivos en la televisión. 5. Nadie tocó mi cuerpo nunca sin mi consentimiento. 5. Puedo estar segura que si busco un trabajo, el color de mi piel o mi acento no me jugarán en contra. 10 puntos o 0. Yo puedo criar a mis hijos sin tener sobre mí una mirada sospechosa del gobierno ni de ninguna otra autoridad. 10. Tengo seguro social, o sea, se entiende, ¿no? Seguro social. Seguridad social, assurance? Sí, c'est la même chose. O sea, tengo cubiertos los servicios médicos. 14. Si yo pido una entrevista con un funcionario, con una persona responsable, es muy posible que ella sea del mismo origen que yo. El mismo origen étnico o racial o migratorio que yo. 10. 15. Yo puedo hablar libremente de mis condiciones de salud sin miedo a ser excluida. 16. Yo soy capaz de encontrar ropa que me entre y me resulte cómoda. 5. Yo depende del día. Bueno, yo nunca he sentido ansiedad de ser juzgada por mi origen. 10. Yo me siento libre y segura de mí misma al expresar mis creencias religiosas. 10. Y la última, yo puedo tener la certeza de ganar el mismo salario que mis colegas que hacen el mismo trabajo que yo. 5.
5 o 0. 0. Bien. ¿Todo bien para vosotras? ¿Qué hacemos, Sí. Michelle? ¿Sumamos? ¿Sí? Vamos a contar ahora. Deben a contar sus puntos. Espera un minuto que hay alguien que no escuchó la última pregunta. Ah, ok. ¿Podés volver a poner las preguntas, la diapositiva de las preguntas, así por si alguna nos quedó algo? Sí. Sí, acá están. La última pregunta es, la última afirmación es, yo puedo estar segura de que gano lo mismo que mis colegas si hacemos el mismo trabajo. Bien, para todas. Fui, Yo no el pude liste- tomar nota de todos los puntos de los 19. No, pero no hace falta, es que anotes el puntaje que le dan según tenga que ver con lo que vos pensás o lo que no pensás. Ujú. No las tenés que copiar, no hace falta. Ah, bueno. Bueno. ¿Sí? Vamos a hacer la discusión. Para hacer la discusión debemos saber el número de puntos que tienen, que son más altos, quién tiene menos altos. ¿Quién menos altos? ¿Cuántos puntos tienen? ¿Quién quiere hablar? Dina, decís que tenés 90 puntos. ¿Quién? Dina, Dina. ¿dónde estás, Dina? Hola, hola, sí, mi señal está pésima. Un gran saludo para todos. Sí, tengo 90, de las cuales justo estaba contando cuántos tengo de nota alta, decía. ¿Cuántos puntos tenés? ¿Cuántos más altos? Sí. 6. 6. La pregunta 6. No, de las preguntas altas tengo 6, de las que respondí con 10. Ok. En total tengo 90. Ok. Bien. Bien. ¿Quién más? 75 yo. 75, 75. ¿Quién que tiene 75? ¿Quién? Miriam. Mira, Molly. Yo tengo 65. 65. 5 preguntas con 10. Mhm. Ok. ¿Y otras? Qui a moins de No. 30? Demande qui a moins de 30. Bueno, ¿quién tiene menos de 30? Yo igual tengo 65. Buenas tardes, amigas. Buenas Hola, tardes. Zulma. Sí, 65. 65, bárbaro. Juan, Tengo 75, 75. Ujú. no son cans. Ok. ¿Y Doria? Hola Lili, buenas tardes a todas. Tengo Hola. 60 puntos en general y 3 preguntas de 10. Bueno. Muy bien, 60 puntos. Ok. Gracias. Lili, Dime. yo tengo una consulta porque un punto no lo entendí muy bien, no lo supe interpretar muy bien, que es el de si mi familia tuvo que emigrar o no. Yo en ese me puse 0, en el caso de mi familia no tuvo que emigrar, el punto 8. ¿Debería Claro. ponerme 10 o está bien 0? No, está bien 0 porque tus circunstancias no fueron de una familia migrante. Ah, bien, perfecto.
Perfecto. Gracias. ¿Qué? ¿Otras que quieren decir cuántas? Sole, Soledad. Chili. Eh, ¿Qué piensan de esta cuenta, de ce compte? ¿Qué pensez-vous, qué piensan de este ejercicio? Es un ejercicio que permite de pensar los privilegios. ¿Piensan que tienen privilegios o que no los tienen? En mi caso creo que muchas preguntas dependen del carácter también de uno de enfrentar ciertas cosas, ¿no? Porque me llamó mucho la atención cuando uno se tiene que callar, cuando no se puede expresar, o algo así era la consigna. Muchas veces nos callamos y sabemos que no tenemos que callarnos, o sea, o enfrentar cosas, ¿no? Creo que nos pueden decir muchas cosas como criar o tener miedo, y bueno, si seguimos adelante, a pesar de eso, creo que nos cambia también la vida, ¿no? Es también el camino de la vida que hace los privilegios donde nacen, donde viven, cuáles son las posibilidades de educación también, que hacen los privilegios y que hacen también las desigualdades. Pero yo creo que algunos tienen privilegios, pero otros nos cuesta conseguir lo que necesitamos, y bueno, con las luchas lo hacemos. Entonces, como que también depende no solamente el lugar que estamos o dónde nacemos, sino también depende mucho de nosotros y nuestras organizaciones de conseguir esos privilegios. No lo llamaría privilegio, pero bueno, lo que necesitamos, sería. Claro. Sí, yo lo llamaría conquistas, porque puede Claro. ser que tener un papá que está siempre, que por ejemplo terminó la escuela, no es un privilegio, es un camino que recorrimos y no debería ser un privilegio, todos deberían tener derecho a terminar la escuela. Sí. Pero es un privilegio cuando algunos no pueden terminar. No pueden. Es Claro. un privilegio cuando podemos terminar la escuela. Y hay una lucha para acceder a la situación. Y para otras personas que tienen privilegios, no hay a lucha. Es una normalidad. Sí, para muchos es una normalidad, es cierto. Sí. Vamos a continuar y continuamos a pensar a estos puntos y a estas preguntas para ver lo que hace diferencias entre diferentes grupos de personas. Y vamos a ver racismo y neonazismo para dar algunas definiciones. Pero debemos ahora ver los orígenes del racismo. Los orígenes del racismo son en la historia de la humanidad. Hay la esclavitud, la explotación de algunas poblaciones para los otros,
Hay la colonización, hay las conquistas. Y el racismo se desarrolla con el fenómeno del chivo expiatorio, con la guetización de grupos minoritarios y también puede llegar hasta el genocidio y también sirve de pretexto al genocidio. Si debemos definir el racismo, podemos decir que el racismo es la valorización generalizada y definitiva de diferencias reales o originarias en beneficio del acusador, que es el dominante, y en detrimento de su víctima, que es dominado, con el fin de legitimar una agresión, una dominación. Es una definición de Albert Memmi. Es muy importante de ver las palabras que son la valorización, la generalización y definitiva de diferencias. Y estas diferencias son reales, pero también imaginarias, y es una respuesta de poder. Podemos decir también que hay una hostilidad reiterada, sistemática hacia un grupo social determinado, la dominación y la jerarquización racial cultural. El mecanismo de jerarquización es muy importante en el racismo porque hay un grupo que se vive como superior, dominante, y hay un grupo que es considerado como menos, como dominado. Y el racismo forma parte de relaciones desiguales entre grupos. Hay diferentes modalidades de racismo. Podemos hablar del racismo con los prejuicios en forma de actitudes. Hay también el racismo en el comportamientos. Podemos hablar de actos de discriminación y también de violencia racistas. Y también el racismo ideología como una afirmación o una difusión de doctrinas racistas. Es importante de pensar las tres modalidades, los prejuicios y las actitudes, los comportamientos y los actos de violencia, y la ideología y las doctrinas racistas. Y más podemos también ver el racismo como la tendencia a rechazar a priori a un grupo y a los individuos que le constituyen, prestándoles rasgos estereotipados y negativos. Puede expresarse con palabras o con hechos, palabras, hechos, actitudes, prejuicios. Es muy importante de entender que el racismo se nutre de prejuicios que se generalizan de manera rígida. Rígida, no hay una idea que puede ser nuance, ¿cómo se dice nuance? Relativa, no puede ser algo que es un poquito, es una actitud muy cerrada, muy sin argumentos. Sí. Y introduce, como lo dice, una jerarquía y excluye de la idea de la igualdad entre las culturas. Hay una jerarquía racial y cultural. Cuando hablamos de racismo, hablamos también de racismo cultural. Hay culturas que son vistas como inferior, como dominante, y los como dominado. Hablamos también hoy de neorracismo. Neorracismo es el racismo contra los inmigrantes, por ejemplo, la islamofobia
o el racismo contra los campesinos, el racismo contra las personas indígenas. Es neorracismo porque es en la vida hoy, pero es el mismo mecanismo siempre en el racismo. Finalmente es una hostilidad banalizada hacia el otro, con la misma lógica de odio y exclusión que el racismo tradicional. Y también podemos ver esta hostilidad, esta lógica en el sexismo o la homofobia. Siempre la exclusión, la generalización, los estereotipos y también la jerarquización. Podemos hablar de racismo cultural o diferencialista, que se exprime con la trivialización de los prejuicios y afirmación de diferencias como insuperables e imposibles para coexistir en dos culturas, por ejemplo. Este racismo o neorracismo sirve para justificar la intolerancia, la xenofobia, la segregación en la comunidad, la segregación en las escuelas, la afirmación de medidas restrictivas en materia de inmigración y también en materia de acceso al territorio, de acceso al agua, también la limitación de los derechos. Vemos que el neorracismo es racismo cultural o diferencialista, es un pretexto para reforzar la intolerancia y la desigualdad y la limitación de los derechos. Podemos decir que el neorracismo es un racismo sin razas, es un racismo que tiene el mismo proceso, pero no hay razas porque hay muchos estudios que muestran que no hay razas en la humanidad, pero el racismo continúa a existir, es un racismo sin razas y es el modelo típico de los que afirman no soy racista, sino hay un sino. Es difícil de medir porque está disfrazado, disimulado este tipo de racismo. Aquí es importante decir una otra vez el mecanismo del racismo, de sintetizar, de resumir. Hay prejuicios, hay generalizaciones, hay esencialización, hay jerarquización y que dan discriminaciones, desigualdades. Es un círculo vicioso porque desigualdades, discriminaciones van a reforzar prejuicios, regeneración, esencialización y jerarquización. Es un círculo vicioso muy importante porque cuando vamos a actuar para luchar contra el racismo, debemos casser, si tu peux m'aider, Liliana, casser, briser. Dis-moi à nouveau les mots. Casser, briser le cercle vicieux. Casser, Para briser. poder romper es como si fuera un vidrio y lo hacemos añicuo a ese círculo vicioso. Sí. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Que si Non. pour casser ce cercle vicieux, qu'est-ce qu'on fait? Pour lutter contre le racisme, il faut briser le cercle vicieux. Et après, oui. on va y revenir. Oui, después vamos a volver, pero ella dice que para romper y desestructurar ese círculo vicioso, reviens avec la diapo. Sí. Voilà, ahí está. Para romper con ese círculo vicioso y para poder luchar y empoderarnos para luchar contra el racismo,
tenemos que estar precavidos de todas estas cosas y enfrentarlas. Voilà, ya está. Gracias. Ahí es. Hablamos hoy mucho del racismo en la actualidad, porque hay surgimiento de nuevas cristalizaciones de los prejuicios, el odio, las actitudes y las violencias racistas. Por ejemplo, hablamos hoy de racismo contra los inmigrantes en el mundo y sus resultantes institucionales como las políticas migracionales sobre las fronteras para ¿cómo se dice? Cerrar Las fronteras, ¿sí? También hay actualmente los asiáticos que van como chivos expiatorios del ataque coronavirus. También es nuevo racismo va con el resurgimiento de las antiguas corrientes subyacentes como el antisemitismo, el racismo contra los negros, el racismo contra los pueblos colonizados, las comunidades originarias. Vemos que hay nuevas corrientes, pero también las antiguas corrientes continúan a existir y son resurgimiento y hay una conexión entre los diferentes corrientes de racismo hoy partout, como se dice, por todos lados. En el mundo, ¿sí? Por todos lados en el mundo, sí. Por todos lados en el mundo, ¿sí? Y vamos a dar la palabra a ustedes. Pueden hablar de situaciones de historias de racismo que viven ahora o vivieron antes o conocen de otras compañeras o conocidos. Cómo se viven estas situaciones, cuáles son sus emociones, qué hacen para luchar, para resistir a situaciones de racismo, discriminación. Si quiere hablar. Pueden dar ejemplos en su... Uy, Felipa. ¿Ahí me estás viendo? Sí, yo decía, preguntas, ¿no? De que si me dijeron que, ¿para qué hablar de racismo si la raza humana es única? No sé de qué se puede hablar en vez de racismo, si la raza humana es la única raza. Pero tengo otra pregunta. No sé si una pregunta, pero sí una problemática que se vive acá, sobre todo en Córdoba. Yo soy jujeña y mi hija es jujeña, mi familia es jujeña, y sin embargo, cuando vinimos acá, sentimos esa diferencia del trato por el color de la piel, por la forma de expresarnos, por el acento jujeño, y esas cosas. Pero, ¿cómo se puede luchar? Uno se educa, lee, participa, se profesionaliza, pero existe esa discriminación. Sí. Sí, es muy importante. ¿Por qué hablamos de racismo sin raza? Es el nuevo racismo. Podemos decir que hay una raza humana, pero hay siempre discriminaciones sobre la color de la piel, sobre la origen, sobre el milieu de vida, el ambiente de vida.
y es muy importante de hablar de racismo si queremos luchar contra el racismo. Si no decimos esta palabra, es como decir no hay racismo, no hay racismo, no hay discriminación y todo es normal. Es muy importante hablar de racismo, de educar, como lo dicen, y también de ver las diferencias del trato, como lo dicen, que es muy importante a comprender y a denunciar, ¿cómo se dice? Denunciar. Liliana, denunciar. ¿Cómo? Denunciar, se dice. Denunciar. Denostar. Denunciar. Denunciar, sí, es muy importante. Y Gracias. vamos a ver en el otro taller viernes cómo luchar, cómo actuar, pero es importante ahora de comprender, de entender que la primera cosa es de ver que hay discriminaciones, de ver y de entender que hay desigualdades que son violadas con la color de la piel, con las orígenes, etc. Es muy importante de entender, de ver y también de denunciar para educar y luchar. La cosa que es muy Digo en francés. inquietante, Inquietante. que es muy inquietante, es de no hablar del racismo, es de no ver el racismo, porque es el desarrollo de las desigualdades en este repuesto de poder. Si no vemos, si no decimos nada, es cómplice. Somos cómplices. ¿Cómo? Cómplices. Cómplices del racismo, finalmente. ¿Sí? Correcto. Y acá hay dos compañeras que quieren hablar. Lo que tú quieres decir, Michelle, es la necesidad de no naturalizar estas situaciones de discriminación que viven muchísimas personas y muchísimas mujeres en particular. Como pone Doria, la comunidad LGTB+, también sufre discriminación y racismo permanentemente. Le vamos a dar la palabra Primitiva de Bolivia. Dale, Primi, saca el micrófono. Primi, saca el micrófono. Hola. Hola. Sí, buenas tardes. Bueno, un poco tarde me conecté, pero racismo yo creo que todavía persiste, existe, porque aquí en Bolivia, por ejemplo, la raza indígena, la raza mestiza, la raza blanca, todavía existe eso. Entonces yo creo, como han dicho las compañeras, tenemos que luchar. Como la compañera decía que la raza humana es una sola, pero no es tanto así en la práctica, ¿no? Entonces todavía en esa medida del racismo hay la discriminación, ¿no? A la raza indígena, a la raza mestiza, quiénes son la raza mestiza. Entonces creo que nuestra tarea es todavía seguir luchando hasta que, bueno, la sociedad después entiendan que es una sola raza humana. Se dice, por ejemplo, que en Argentina los indígenas han sido exterminados, solamente queda la raza blanca, así yo escucho. Entonces, pero es un tema, ¿no?, que hay que seguir tratando
abordando y seguir trabajando para que busquemos la igualdad que tanto soñamos siempre, ¿no? En cada sociedad. Gracias. Sí, gracias, Primitiva. Es muy importante de ver que hay racismo que fue en la historia, pero también ahora también. Me parece que Liliana, Bertozzi, Chili y Nair te pueden hablar de que en Argentina hay organizaciones indígenas y muy fuertes que luchan por su visibilidad y por sus derechos. Chili, Todos los queridos docentes y estudiantes de nuestra facultad. Sí, no sé quién va vos, primero. Chili, sí, vos. Bueno, sí, le hablo como representante de la comunidad, donde presido como presidenta, y vemos acá en el norte de Salta la discriminación y el racismo, ¿no? Racismo por parte de lo que son los mismos que nos gobiernan, más allá de que somos también, como dice nuestra hermana de Jujuy, somos una sola raza, pero la raza para los partidos o para los políticos están bien divididas y no importa si sos blanco o rubia, pero creo que te dividen por pueblos originarios, porque si sos de migrante o porque pertenece a una diversidad de culturas que no corresponde o no van con esa persona, esa ideología o religión podría también, pero como pueblos indígenas nosotros acá en el norte vemos como el gobierno o el mismo estado, tanto provincial o municipal, marca bien la diferencia del racismo en contra de las mujeres indígenas, y es por eso que como mujeres indígenas nosotros tenemos, y a veces, bueno, es como que tanto no han martirizado, tanto no han discriminado, que como mujeres nosotros unimos fuerza y podemos empezar a trabajar y organizarnos, que justamente con estas capacitaciones que da el colectivo de mujeres, que es una herramienta fundamental para poder llevar los conocimientos, no solamente de nosotros, sino también de ustedes, ¿no? Creo que ese es lo que hace la diferencia, y creo que es una forma de trabajar conjuntamente sobre este tema que es el racismo, ¿no? Los vivimos todos los días como mujeres originarias y como mujeres que son migrantes. La burla del mismo Estado hacen oídos ciegos, sordos, perdón, a nuestro pedido, porque quizás necesitamos como mujer indígena o como migrante o como las comunidades de género, tener o gozar también de los mismos derechos, como tener una vivienda digna. Entonces yo creo que desde ahí parte, ¿no? Esta forma de cómo uno se siente, las emociones que a veces uno como mujer nos sentimos pisoteada, pero yo creo que la situación que cada una vivimos nos hace más fuerte para empezar a luchar y a valorizarnos y hacerle ver a ellos de que estamos, como quien dice, organizada, ¿no? Estamos uniendo lazos, uniendo redes, y creo que esto es lo bueno de que si yo acá me siento sola, pero con estos cursos, con las redes que tenemos como colectivo, mira, me pasa esto, yo creo que de ahí vamos tratando de salir y surgir, ¿no? Porque sabemos que, de mi opinión, de mi parte, creo que el que hace el racismo, por más estudio que tengan, porque eso también
el que tiene más estudio creo que marca bien el racismo, marca bien la grieta de que este es negro, que aquel viene de otro país, que aquella es una indígena ignorante, y creo que es el mismo Estado quien hace el racismo, ¿no? Y quien hace el trabajo como corresponde, en valorizar nuestros derechos, en hacer respetar nuestras constituciones, y que creo que nosotras como mujeres tenemos que demostrar al Estado de que estamos unidas y que tenemos que empezar a ponerle un límite a ello, ¿no? Eso sería de mi parte para poder más o menos responder las preguntas de cómo se vive, como mujer indígena, como migrante, como mujer transgénero, y las emociones que uno siente, ¿no? Y yo creo que todo esto nos lleva a estar más unidas y de aliarnos unas a otras, y las redes de la nueva tecnología, las nuevas tendencias virtuales, yo creo que es una forma, una herramienta para empezar a difundir lo que en cada rincón, cómo estamos, si, cómo nos sentimos, y pedir como una forma de ayuda, ¿no? Sí. Eso sería todo. Sí, es muy importante de unirse, de tener una red de mujeres, de compartir sobre lo que sentimos, y es muy importante porque el racismo es la justificación para dividir los grupos, los negros, los indígenas, los migrantes, los blancos, y es muy importante de luchar contra el racismo, ser unidas, muy importante, y de entender que las emociones son las mismas para todas, y si podemos compartir sobre las emociones, podemos caminar juntas contra el racismo también. Sí, Quiero rescatar lo que dice Chili, Liliana, como ella escribe. Quiero rescatar el valor que le da al estar con otros y otras, que no son problemas individuales, ni que se van a transformar esos problemas en soluciones individuales. Cómo la organización es un valor agregado fundamental, y cómo las redes que se enlazan, que se trenzan, son soportes que nos ayudan a pensar para actuar. Yo creo que la tecnología es una herramienta. Creo que las redes, sigo pensando, son redes de personas, que a veces nos comunicamos por internet, a veces nos podemos dar un abrazo, pero las redes son de personas que comparten problemas y buscan soluciones. Gracias, Lili, me encantó todo lo que dijiste. Zulma. Hola, Zulma. Hola. Hola, ahora sí. Buenas tardes, amigas. Yo, escuchando atentamente lo que comentaba Michelle, bueno, y las demás compañeras, se me venía a la mente esto del racismo, y quiero tratar de visualizarlo esto con este ejemplo. En Bolivia, en la parte de la Amazonía, de la Chiquitanía, todo lo que es el oriente, ¿no? Está siendo habitada con migrantes de personas del occidente, ¿ya? Del occidente, de personas que están habituadas a vivir en climas fríos, con sistemas de vida diferentes a los del oriente, a los de la Amazonía, etcétera, ¿no? Entonces, y eso está haciendo, bueno, llega a habitar estas tierras, a estos bosques, digamos, y desde luego empiezan a hacer una actividad económica, deben subsistir, ¿no? Y eso de ocupar estas tierras, ¿ya? Esto de ocupar estas tierras
crea un cierto rechazo desde de las personas oriundas del lugar, por decir, de la Chiquitanía, de la Amazonía, etc. Porque las personas que vienen del occidente, las migrantes, su actividad económica es más intensa, más hasta cierto punto destructiva, digamos, ¿no? Pero esos son supuestos de las personas, son supuestos. Y hay un ejemplo bien concreto, a un cierto lugar del Beni, si no me equivoco, de Pando, se los ha llevado un montón de personas, se los ha trasladado ahí, y claro, se los ha dado terreno, pero no se les ha dado los medios básicos de supervivencia. Entonces, llevar a alguien del altiplano a que habite en un lugar de cálido es terrible. En un determinado momento, la naturaleza ha cobrado, digamos, ¿no? Ha empezado a los hijos de estas personas migrantes, les ha hecho enfermar, levantándolos algunos granitos o heridas en la piel por la calor y por los mosquitos que hay por ahí. Antes de eso, las personas migrantes se enfrentaban con las personas oriundas del lugar. Pero se da esta situación, ¿no? Se presenta esta enfermedad y claro, entre mujeres, ¿no ven? Se comunican y dicen, estos remedios, estos yuyos, estas plantas, es muy bueno para que cures a tu hijo de esta manera, ¿no? Entonces, y de esa manera llega a haber una cierta convivencia amable, digamos, en ese momento. Porque ha habido una necesidad, ha habido un problema que han identificado dos mujeres que son madres del distinto lugar que vengan, son madres, hay necesidades. Entonces, ¿qué quiero mostrar con este ejemplo? Alguien decía a un principio, hay una sola raza, es la raza de los seres humanos, sí, pero hay supuestos que lastimosamente hacen de que la discriminación y el racismo emerja, surja. Y en la medida que nosotros, las personas, podamos trabajar con esos supuestos y que lo trabajemos para que sean supuestos positivos y no negativos, vamos a poder convivir con el resto de las personas iguales a nosotros, pero respetando sus diferencias personales, ¿no? Lastimosamente, el sistema social del cual somos parte ayuda a esta discriminación y a elevar los índices de racismo, lastimosamente. En Bolivia está bien marcado lo que es personas del occidente contra personas del oriente, ¿no? Por sus culturas, por sus modos de vivir, etcétera, etcétera, pero está. ¿Y quién lo ha provocado? Es el sistema, ya sea el gobierno, ya sea la sociedad, ya sea el sistema económico, etcétera, pero ha sido provocado. Y principalmente se ha generado de esos supuestos negativos que nosotros no podemos gestionar en nuestra mente. Eso, simplemente eso para compartir con ustedes. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Y también debemos pensar que hay la jerarquización que es muy importante en el proceso de racismo. Las culturas no son como igual, pero son estimados en jerarquía. Una cultura es dominante, la otra es dominada. ¿Sí? ¿Tiene otra? ¿Decir algo? ¿Doria? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, yo quería agregar acá algo de lo que decían las compañeras de Bolivia y también la compañera Chile cuando habla de que es el sistema quien discrimina. Y yo trabajo en el INADI, en el área de migrantes y refugiados, en discriminación, ¿no? En el Instituto Nacional contra la Discriminación. Y recuerdo ahí que desde el área se hizo un comunicado porque el gobernador de Salta, Sáenz,
en tiempo de pandemia, más o menos el 29 de septiembre, decía que las personas que viven en Bolivia vienen a Argentina a beneficiarse de los servicios sociales, ¿no? Cuando no era cierto, porque él se hablaba sobre el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que fue para las personas migrantes para que cobraran un subsidio, y decía que solamente transitaban por las fronteras y venían a sacar los beneficios sociales, cuando no era cierto, así que desde el área se emitió un comunicado diciéndole que no, era que los migrantes tenían que cobrar, que tenían que tener 2 años de residencia en Argentina para que puedan cobrar y que puedan vivir acá. Entonces él estaba sobre ese término, ¿no? De que decían de que tenían que cobrar. Entonces ahí ya provoca racismo, discriminación, se hizo todo un mito. Y bueno, salió a hablar la directora del INADI y hacer un comunicado. Y sí hay racismo totalmente. Así que quería comunicarles eso. Gracias. Nair, ¿puedo leer lo que pusiste? Nair. Bueno, Nair escribió, Nair vive en Jujuy, y dice, entre las mujeres indígenas pasa y escucho muchos dirigentes decir, yo no trabajo o yo no tengo trato con los collas, los mapuches, etcétera, porque son de tal y tal manera. O sea, algunas de nosotras nos definimos como collas, guaraníes o mapuches, guaraníes o afroguaraníes, porque dentro de nuestra organización somos mujeres de etnias diferentes, nos hacen a un lado, no nos toman en serio o directamente dicen que no somos mujeres indígenas. Eso escribió Nair. Sí, gracias, Nair. Y pienso que es importante de comprender que hay una forma de etnicización. No sé, no sé cómo lo dice en español. Etnicización. Y que se está como exacerbando el esencialismo, ¿cómo? No sé cuál, se sabe, ¿cómo te di? C'est qu'en fait, c'est le regard de l'autre qui te renvoie à une ethnie et qui t'oblige finalement à revenir a cette ethnie-là. Sí, dice que hay una tendencia en distintas partes del mundo a mirar a los otros clasificándolos según su etnia. Es como una etnización de las relaciones humanas, de las miradas que portamos sobre los otros. Hay como una tendencia, y lo vemos en muchos países del mundo, sean países del norte, como lo que está pasando en Francia, o lo que está pasando en Austria o en Suiza, y lo que está pasando por acá cerca. Vemos lo que está pasando en Brasil, para ser muy claros con los ejemplos que tenemos a manos. Y bueno, eso quiso decir Michelle. Sí, es una etnicización de los puestos de poder, es una manera de les rapports de pouvoir, de réinstaller les rapports de pouvoir. Claro, es una forma muy clara, muy directa de restablecer relaciones de poder desiguales. Sí. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? ¿Otra? Lili, ¿No? ¿querés hablar de nuevo? Chili. No, Chili, si querés hablar de nuevo, habla. Si no, baja la mano. Okay.
Vamos a continuar, ¿sí? On continue, Liliana, c'est bon? Oui, oui, on peut continuer. Ok. Vamos a continuar con el neorracismo que decimos ordinario. ¿Qué es el neorracismo ordinario? Hay diferentes modalidades, pero podemos hablar hoy de microagresiones. Las microagresiones son acciones o comportamientos verbales o no verbales que comunican mensajes condescendientes, degradantes o negativos, apuntando a personas con otro color de piel o indígenas en relación con su pertenencia a uno o varios grupos marginalizados. Es muy importante de comprender que las microagresiones son muy repetitivos, son discursos repetitivos, se apoyan en prejuicios y son banalizados por aquellas que lo dicen. Aquellas que lo dicen no piensan que son agresiones. El autor o autora de una microagresión puede ser intencional de sus acciones que revelan grietas o sendas implícitas. Es muy importante de ver estas formas de racismo ordinario en la vida cotidiana. Pueden dar ejemplos de microagresiones en la vida. Es importante de entender sus vivendas. Oui, tu peux revenir sur la diapo préalable? Yes. Voilà. Oh. ¿Pueden dar ejemplos de microagresiones? ¿Podemos dar ejemplos? Sí, yo puedo dar un ejemplo. Gracias. Por ejemplo, que no es tan micro, pero está impregnado en nuestra sociedad. Por ejemplo, yo que tengo el pelo rubio, estoy parada en una esquina al lado de un chico con una boina, con una gorra. Pasa la policía y a él le piden papeles y le preguntan qué está haciendo ahí, y a mí no me dicen nada. Y se lo llevan al chico para pedirle papeles, para averiguar antecedentes. Y a mí no me preguntan nada. Y estamos en el mismo lugar a la misma hora. Sí. Sí. Es un ejemplo muy interesante porque es la banalización y también una forma de profil. Vamos a ver las personas contra quien tenemos juicios. Sí, y en este caso que yo doy, aparece también el tema de las generaciones, como vamos a ver más adelante, cuando Michelle plantea esto de la interseccionalidad, vamos a ver cómo la edad también, la edad y los discursos y los prejuicios anti-joven se mezclan con el desprecio y la desvalorización de la gente vieja. También hay todo un tema con las generaciones, cómo vivimos las relaciones y las no relaciones entre las distintas generaciones. Sí. Es interesante de hablar de distintas discriminaciones o de distintas microagresiones
contra diferentes grupos de poblaciones, como los jóvenes. Acá hay una política anti-joven muy clara. ¿Sí? Una política de discriminación y para mí de racismo hacia la gente joven ¿Sí? que aparentemente no viene de la clase media. Son chicos que sospechan que son vagos, que no trabajan y que seguramente me pueden robar. Sí, prejuicios. En las ciudades se ve mucho eso. ¿Sí? Es también otra forma del neorracismo ordinario, el perfil racial, étnico, religioso y con la generación también. Hay Felipa que quiere hablar. Felipa. El micro. Felipa está con muda. Saca abrí el micrófono. Sí, yo a veces está bien, ahora me escuchan. Sí, quería sumarme a los ejemplos sobre la discriminación o la etnización. Sigo trabajando con ejemplos de chicos de mi descendencia, jujeñas, que vinieron acá a la Universidad Nacional de Córdoba a estudiar, se profesionalizaron, pero cuando están en otro lugar o en su misma provincia y aspiran a cargos, se presentan cuando los llaman o las llaman para concursar o lo que sea, siempre una morocha, una bajita, una que no tiene la marca en la ropa, queda afuera. Entonces uno piensa, ¿dónde, si en nuestra misma tierra, en el lugar donde nacimos, pasa eso? ¿Qué pasa acá, donde hay otro tipo de color de piel, otros modos de etnizar u otros modos de racismo que se podría comprender? Son rubios, altos, y en cambio te hablo por mis hijas, sus amigas, etcétera, etcétera, que no consiguen trabajo hace 2 años, que están buscando y son discriminadas en su propia tierra. Sí, es muy importante de ver estas discriminaciones también, sí. En la universidad hay muchas discriminaciones en diferentes países. Sobre no solamente la origen, pero también la color de la piel, para acceder a la educación, por ejemplo, a la educación superior. Juan. Sí, quería aportar, me quedé pensando en la palabra de microagresiones, ¿no? Y me quedé pensando en los ejemplos que aportaban las compañeras y digo, bueno, si afecta nuestra vida cotidiana, si afecta nuestras relaciones sociales, si afecta nuestra posibilidad de ir a algún lugar, de disfrutar, de movernos libremente, de poder, bueno, eso, resolver en lo cotidiano las cosas que hacemos todos los días, si eso se ve afectado y afecta nuestro bienestar y nuestras emociones, deja de ser tan micro, ¿no? Y esa cosa chiquita ya se vuelve muy grande y se convierte en un problema, ¿no? Y si además de afectar a una sola persona, afecta a muchas otras, porque están estas condiciones comunes, bueno, quiere decir claramente que se trata de racismo o de una opresión hacia un sector particular. Yo me quedé pensando también en esto que aportaba Doria de la comunidad LGBT y Q+. Yo formo parte de la comunidad LGBT y me ha sucedido que ir con mi pareja de la mano, digo, en esto de lo micro, recibir insultos o incluso amigas mías que por besarse en una plaza han llamado a la policía y las han llevado detenidas o no les han permitido el ingreso a determinados lugares, no solo privados, sino que también públicos, ¿no? Entonces, cómo estas cuestiones que parecen micro, cuando afectan nuestra vida cotidiana, nuestro bienestar, nuestras posibilidades de relacionarnos con otras personas, cuando eso se ve afectado ya deja de ser chiquito y pasa a ser algo
algo grave, que además se va haciendo esta bola que puede culminar en la violencia más extrema, ¿no? Eso nomás. Es micro para los grupos dominantes, no es micro para los que viven estas agresiones. Y el carácter repetitivo de estas agresiones es muy importante porque todos los días en la vida cotidiana es presente y va a tener consecuencias muy importantes sobre las personas que estas agresiones. Es muy importante lo que dicen sobre la idea que es mito, no es mito. ¿Sí? ¿Hay otras personas que quieren hablar? Liliana. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Michel? ¿Tu veux parler? Oui, je veux parler. Esto también, lo que dice Juan, yo lo uno a que esa versión del que domina frente al dominado, de relaciones de poder desigual, para mí se da también como una estructura de una sociedad que se siente cómoda siendo normal, o sea, los normativos. Somos normales porque no somos viejos, somos normales porque no somos discapacitados, somos normales porque somos bisexuales. O sea, ¿qué pasa con aquello que genera diferencias? Que genera diferencias y que no son aceptadas por esa norma. Y también eso me lleva a pensar, a mí me preocupa mucho eso de estar cómodamente ubicado en la línea media. Soy normal, aunque sea mediocre, qué sé yo, todo lo que pueda ser. Y me hace pensar en la necesidad de muchas personas discriminadas que buscan ser normales. Hay una experiencia en Brasil, que no sé si la conocen, de haber puesto un cupo para jóvenes negros, para que puedan estudiar en la universidad. Y estos jóvenes hicieron la carrera y la idea era que incorporen y se vinculen a su comunidad y comuniquen su comunidad con la universidad. Y lo que ellos hicieron cuando se recibieron fueron alejarse lo máximo posible de su comunidad. Querer seguir a todo precio en ese ambiente universitario dominante, dominado por intelectuales normales, con paradigmas que ustedes conocen. Entonces yo me pregunto también si la discriminación no está dentro de cada uno de nosotros en distinta medida. A mí me impactó mucho. Es una reflexión nada más. La discriminación es un tratamiento de la diferencia, pero es una manera de tratar la diferencia en la desigualdad, con la jerarquía. Y es el principio del racismo o neorracismo, que de tratar la diferencia no como la diversidad, todo igual, pero como desigual y también como un grupo que es bien, y el grupo que es bien es normal, y el grupo que es diferente, que no es normal. Y la norma es fijada por la sociedad, pero también por las políticas, por las leyes que fixan la norma. Exactamente. Ok, vamos a hablar un poco del perfil racial, étnico y religioso cuando
Sí. Attends, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose. Ok, vas-y. Dice Soledad, de mi parte la discriminación de mi comunidad, en mi comunidad, es si vos sos joven, pero tenés hijos a temprana edad, te dicen que vos ya no sos joven, ya sos una señora. Así es la discriminación en nuestro pueblo y aún siguen en estas discriminaciones. Que si se hace una reunión o una asamblea, si vos sos lideresa y hablas, no te prestan atención. Bueno, pero si un hombre líder habla, ahí sí se pone mucha atención. Es la interseccionalidad con la edad, con la color de la piel, con la generación, con género. Las mujeres, y es muy importante de comprender que las relaciones de poder son multidimensionales, y estas dimensiones se encuentran, se articulan y se multiplican, ¿sí? Y se multiplican, que forman discriminación más importantes. Si tú eres una mujer, si tú eres joven, si tú eres la color de tu piel es negro, si tú eres indígena, si tú has limitaciones físicas y otras. Y es no solamente una adición, pero es una multiplicación de discriminación, y hay la distancia en la jerarquía va a aumentar, ¿sí? Va a aumentar. Sí. ¿Sí? Pero hay otro tipo de racismo que es muy importante, y vosotras hablan mucho de este tipo de racismo con las comunidades. Es el racismo sistémico. El racismo sistémico traduce una lógica colectiva que favoriza más un grupo que a otro, por ejemplo, una mayoría blanca sobre otras, por intereses o según criterios puramente arbitrarios. Ejemplo de la mayoría blanca en relación a grupos indígenas, o de una mayoría urbana en relación a campesinas, campesinos. Es una lógica colectiva, no es agresiones directas, no es racismo entre dos personas, pero es una lógica colectiva. Y es una lógica colectiva que se encuentra en las instituciones, en las leyes, los reglamentos, en términos de consecuencias intencionales o no para las poblaciones minoritarias. Cuando hablamos de la posibilidad de ir a la escuela o no, o la universidad o no, es un problema de racismo sistémico. Es la ley, es los reglamentos, es las instituciones y las normas de la sociedad que permiten esta discriminación. Y podemos dar manifestaciones del racismo sistemático en América Latina, como el no reconocimiento y la inferiorización de las lenguas originarias en algunas sociedades. Acceso a viviendas y a un hábitat diferente según el grupo al cual pertenecen. El acceso desigual a la educación entre el medio urbano y rural, entre poblaciones originarias y las que no lo son. Acceso desigual a la salud, acceso desigual al agua. Más personas de comunidades indígenas se encuentran en prisión que otros grupos sociales, por ejemplo,
son las manifestaciones muy, muy inquietantes del racismo sistemático en América Latina, pero también en Estados Unidos, Canadá, etc. Hay una persona que quiere hablar. Liliana, Chile. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Muy bien. Sí, yo quería dar mi punto de vista sobre racismo y discriminación. Creo que van de la mano ambas y tanto sufrimos como mujer indígena, hablo de mi postura, el racismo va acompañado de la discriminación, porque cuando uno habla, me ha pasado, digamos, de poder llegar a la provincia y hablar con personas y dentro, que ocupan un cargo dentro de las instituciones de desarrollo. Por ejemplo, tenemos nosotros como mujeres indígenas en nuestra comunidad un merendero, en la cual hice un proyecto y todo eso. Viajamos a Salta con lo que cuesta también como pueblos indígenas, como mujeres indígenas, organizarnos y poder gestionar la cosa, porque sabemos que como comunidad, si uno no sale a gestionar, las instituciones que nos representan no vienen hacia nosotros. Entonces yo creo que nos vamos a Salta Capital, presentamos lo que es un proyecto para nuestro merendero, la cantidad de niños que son 300, y no solamente niños, se le contenía en plena pandemia a niños, jóvenes, ancianos, mujer embarazada, y no es que la pandemia se ha visto que los pueblos indígenas somos, estamos, digamos, dentro de un grado de pobreza muy extrema. Hasta el día de la fecha de los proyectos que presentamos, no tenemos respuesta de nada, ni ayuda de nada. Entonces de ahí nosotros vemos la discriminación total que hay por parte de las instituciones hacia los pueblos indígenas, y que muchas veces cuando presentamos un proyecto, bajan al municipio cuando las gestiones lo hacemos nosotros. Por ejemplo, hicimos bajada de módulos focalizados para nuestras familias guaraníes, en la cual nos discriminan como mujeres dirigentes que tenemos la misma capacidad, si tuvimos la capacidad para armar todo esto, de poder ayudar a nuestras familias guaraníes. Resulta ser que ahora todo lo que nosotros gestionamos lo procesa las instituciones provinciales con el municipio, y no nos dan participación a nosotros porque, bueno, mucha burocracia con el tema del COE. Entonces nosotros ahí vemos cómo una vez más está demostrado que las instituciones hacen racismo y discriminación hacia los pueblos indígenas. Y como también decían las hermanas, dentro de nuestras comunidades también hay discriminación cuando... Sí. Es importante la pregunta de la burocracia. Es una manera muy importante para discriminar algunas poblaciones que no pueden escribir, que no pueden comunicar con la lengua, que no pueden... de decir, bueno, ¿me escuchan? Sí. Ah. Sí, bueno. Entonces nosotros vemos desde donde estamos, desde el origen, digamos, hay racismo y discriminación
dentro y fuera de las comunidades indígenas y así como también en las instituciones. En un momento yo también me sentí discriminada porque yo soy bien guaraní, mis raíces son bien guaraní, son bien originarias, pero también tengo familia migrantes italianos y vamos a mi árbol genealógico, ¿no? Pero me considero originaria de estas tierras porque mi padre es guaraní, Mbuga guaraní y mi madre es Aba guaraní. Pero por parte de padres sí tengo raíces ya migratorias, pero bueno, nacida en esta tierra me considero guaraní, pero veo como cuando uno va a luchar por un derecho o a exigir tal cosa en las diferentes instituciones, me dicen, pero vos qué reclamas si vos no sos guaraní. Porque tenga los ojos claros, soy rubia, no sea originaria, o porque no se habla el guaraní, ya me discrimina. Hasta los mismos hermanos, hay veces en la asamblea, no, vos no sos guaraní porque vos no sabés hablar el idioma, pero está muy urbanizado y quizá, bueno, por el tema de discriminación y todo eso, más allá de que mi madre y mi padre saben hablar el idioma, entienden el idioma y todo eso, en su momento sabían hablar mutuamente los dos, pero en ningún momento nos enseñaron, ni siquiera a mí ni a mis otros hermanos, por el tema de discriminación. Pero ahí vemos cómo el racismo y la discriminación van de la mano, ¿no? Y así creo que cuesta, yo creo que también en las comunidades Wichí, las comunidades Toba, cuando las mujeres van a un lugar como es un hospital, no le atiende por el hecho de que cómo van vestidas. Entonces, y la que van con tacos altos, bien pintada, pasan rápido y la otra puede estar ahí dando gritos de parto, pero no la atienden. Entonces vemos cómo es la desigualdad, ¿no? Discriminatoria para los diferentes sectores, en este caso, a la cual yo pertenezco como mujer originaria indígena, ¿no? Cuando uno va a ser pedido, me ha tocado caminar con los hermanos Huichí hasta Buenos Aires, la gran discriminación, ¿no? Y la burla, ¿no? Porque se burlan la gente que nos representan como institución dentro del INAI. Mira, te vamos a dar estas pequeñas cosas cuando vamos a pedir territorio, ¿no? Yo creo que el territorio es la fuente de vida, donde y no quieren entender, el mismo Estado no quiere entender que el territorio es fuente de vida para cada comunidad indígena, porque de ahí podemos generar fuente de trabajo, podemos obtener vivienda, podemos tener lo que es el agua, lo que es la producción de alimentos, lo que es la cría de ganado, vacuno, porcino, lo que se puede, todo lo que se puedan imaginar. Entonces, yo creo que desde ahí, por más que hayan leyes dentro de la ONU, dentro del mismo Estado nacional, provincial, hacen oídos sordos y se burlan, hacen actos de discriminación hasta las mismas leyes, a las mismas constituciones, creo que no hay respeto alguno. Y es por eso que como no tanto hablo como campesinos indígenas, como mujeres rurales, están hechas las leyes, pero no lo quieren cumplir. Entonces, ¿para qué hacen leyes si no la van a cumplir o la cumplen para unos cuantos que tienen poder económico, y para los que no tenemos poder económico, nos siguen postergando, nos siguen discriminando, se siguen burlando, hacen oídos sordos? Acá salió un nuevo sobre el tema de violencia de género, una nueva ayuda para mujeres de violencia de género. Acá en Salta, bueno, me pasaron unos datos, creo que son las mismas compañeras, y cuando llamo acá en Irigoyen, no, porque lo tenemos que hacer con el municipio, le digo, pero con las comunidades originarias del departamento de Orán. Y entonces ahí como digo, pero vos qué peleas si vos no sos indígena.
Entonces, creo que esa realidad la vivimos cada una de las que estamos también luchando y que tenemos a veces los conocimientos necesarios y las herramientas, ¿no? Nos siguen discriminando y creo que pasa en en todas partes, ¿no? Entonces yo creo que actos de discriminatorio hay en todas partes y eso es como que de nunca acabar, ¿no? Por más que hayan leyes que nos ampare, pero creo que también la justicia no es igualitaria. Desde ahí empezamos, ¿no? Parece que tenemos que tener recursos económicos para empezar a movilizar todas las partes, porque o alguien que esté dentro del poder para que nos puedan, como quien dice, dar pelota para empezar a accionar y a empezar a trabajar como corresponde, ¿no? Porque si no, seguimos en la misma. Creo que nuestra organización tenemos que tener mujeres dentro del sistema, mujeres que sufren, que palpan, que viven y que se ponga en la postura de cada mujer de donde estemos y que pueda ella activar, ¿no? Porque por más que nosotros podamos estar organizadas, pero si no tenemos a nadie dentro del sistema, va a ser muy difícil de llegar, ¿no? Porque esto es una lucha constante también, no solamente de acá de las mujeres indígenas, campesinas, rural o de cualquier índole, pues yo creo que acá se trata de como nosotras nos vamos organizando, también de llevar a una mujer que pueda ser nuestra voz dentro del sistema, porque si no, no vamos a poder avanzar, ¿no? Eso sería un poco para lo que yo pienso, digamos. Gracias. Sí, gracias. Liliana. Sí, Chili, lo que vos decís me hace pensar en que estas cosas tienen una historia y tienen un camino. Cuando vos hablas de la importancia que tenía ir a reclamar territorios, yo pienso en la lucha no solamente tuya y de cuando vos eras jovencita y de tu mamá y de tus hermanos, cuando lo fueron echando del campo y lo fueron metiendo en Hipólito Yrigoyen y le sacaron todo porque tenían que expandir la industria del azúcar, de la caña de azúcar, y hasta le sacaron el cementerio, o sea, todos los valores de ustedes se los fueron avasallando. Entonces yo creo que ahí no es porque esta empresa, que no me acuerdo el nombre, tan grande, era racista, es porque se cruza con intereses económicos muy poderosos. Y me parece que es importante esto cuando hablamos de pensar los problemas de un modo situado, de entender los problemas con su historia, porque ustedes no empezaron a luchar ahora y siguen luchando y están activando a otros grupos para que no lo pasen tan duro como ustedes. Entonces a mí me parece que lo tenemos que ver también desde un punto de vista político y de intereses, porque ¿cómo le van a dar al intendente de tu pueblo las cosas cuando él está siempre en contra de ustedes? ¿Entendés? Y no solamente porque discrimina a los indígenas, sino que hay intereses económicos en juego. Digo, te agarro de ejemplo para mostrar que hay muchas dimensiones que se mezclan. ¿Tengo razón? Sí, sí, realmente sí. Esta interseccionalidad también y de pensar también que hay discriminación dentro de la comunidad, fuera de la comunidad y también hay discriminación en todas áreas de institucionalización. Podemos ver que las discriminaciones son un tratamiento injusto, diferenciado, basados sobre las características biológicas
inmuables como el color de la piel, el sexo, el origen étnico, la religión, las limitaciones físicas o mentales o la edad. Y las discriminaciones que van con el racismo pueden ser directas, indirectas o sistémicas, y la discriminación crea fronteras que producen rechazo y la exclusión social. Esas fronteras son manifestaciones de racismo, sexismo, clasistas, de edad, de capacidades, lo que dicen, Liliana. Mari, ¿trajiste cargador? Mari, ¿trajiste cargador? Sí. Préstame un ratito. Liliana, Sí, Lili, respondo a lo que me preguntaste. Sí, por eso yo te digo que el racismo y la discriminación van de la mano, ¿no? Te contaba de lo que nos pasó a nosotros, pero también y podemos, no entiendo. Liliana. No, saca el silenciador, Lili. Chili. Ahí está. No, sácalo. Sí, nosotros tratamos, hay veces, o sea, estamos en la red del colectivo, difundimos todo eso, pero hay que trabajar un poco más, digamos, para poder expandir todo lo que sería el trabajo que vamos haciendo y queremos llegar, digamos, al objetivo, ¿no? Que es de poder decir, bueno, basta la discriminación, basta de racismo, por lo menos con este grupo lindo que es el colectivo de mujeres, yo creo que seríamos algo a hacer la diferencia, digamos, para las demás organizaciones o mujeres, ¿no? Que puedan llegar también a sumarse y que no se sientan tan vacías, que ellas puedan también de toda la experiencia que nosotros ya tenemos, que ya nos venimos formando y que vamos tratando de avanzar, y para las que recién empiezan, que ellas vean de que sí se puede, ¿no? Yo creo que esto es lo que vamos generando, digamos, con estos espacios, de poder ayudarnos mutuamente, y creo que una gran herramienta fundamental sería que cada mujer del colectivo podamos ocupar un espacio más jerárquico, sería, para que nuestras voces o nuestras situaciones, ya sea jurídica o ya sea proyecto o ya sea asesoramiento, pueda tener, digamos, por lo menos una luz en ese camino que estamos tratando de transitar, para que nos vayan alumbrando el colectivo, ¿no? Sí, sí, Chili, me parece una buena iniciativa de pensar y de abrir un debate de qué tipo de poder tenemos que construir como colectivo, ¿verdad? Porque tampoco queremos el poder machista, sea de los hombres o de las mujeres, sino cómo construimos un poder que mueva cosas, que mueva nuestro mundo, que mueva nuestras realidades y nuestras mentes. Así que creo que dejaste planteado un tema fundamental y un gran desafío para el colectivo. ¿Qué tipo de poder tenemos que construir? Michel, je vais te dire, c'est 7h30, tu dois nous donner les devoirs. Le explico a Michelle que ya son las 7:30 y ella debería plantearnos qué ejercicios vamos a hacer en los grupos mañana y pasado, para que el viernes podamos continuar con este diálogo. ¿Tu es d'accord, Michelle? Sí, oui, tout à fait. Alors, vamos a dar
la reflexión para la semana y la reflexión es cómo actuar. Hablamos de discriminación, de racismo, vemos que hay maneras, modalidades, estrategias de racismo, de discriminaciones, pero cómo actuar. Y hay algunas preguntas para la reflexión que son para pensar juntos en el próximo encuentro, reflexionar sobre las acciones que se pueden hacer para actuar frente al racismo y para limitar las discriminaciones que pueden ser en la vida cotidiana, pero también sistémica. Cómo nos podemos convertir en aliadas frente al racismo y las discriminaciones, cómo actuar cuando somos víctimas de racismo, cómo actuar cuando somos testigos de situaciones racistas. Y también hay otra pregunta que es, ¿qué sentimos cuando vivimos racismo? ¿Cuáles son nuestras emociones, nuestros sentimientos? Son las preguntas para la próxima vez, para la reflexión, y la próxima vez vamos a ver vuestras reflexiones y también son caminos para actuar. ¿Es claro? Michelle, si te parece, yo le paso a las compañeras las diapo de cómo actuar con las preguntas. Se las paso a las consignas, a las preguntas, para el próximo encuentro. Porque como no pudiste explicar todavía lo de aliados, sí, ok. Quizás no sepan a qué te referís, de cuál te parlo. Voy a ir a la... ¿Qué es un aliado? Una aliada. Es una persona que ayuda a otra o a grupo a obtener un tratamiento justo e equitativo, ¿sí? Persona que ayuda a otra. A menudo un aliado a sí mismo ha sido víctima de iniquidades o ha recibido privilegios. Sola con otros, toma medidas que buscan permitir a cada uno de tener acceso a los mismos recursos y mismas ventajas. La persona que es aliada contra el racismo y las discriminaciones va a ayudar para luchar, va a ayudar para limitar las discriminaciones, para construir una relación más igualdad. Est-ce que ça va, Lisa, ou tu veux expliquer davantage? Non, je crois que ça va. Ça va. Alors, c'est la prochaine diapo, et quoi d'autre? Je reviens, voilà. Cómo actuar, donc cómo ser un aliada, convertirse en aliada, cómo actuar cuando somos víctimas de racismo, cómo actuar cuando somos testigos de situaciones racistas y cómo pensar las acciones de manera colectiva y no solo de manera isolada. ¿Sí? Perfecto. Michelle, pero cuando la pregunta 3, ¿sí? ¿Cómo actuar cuando somos víctimas de racismo? ¿Sí? Ahí podríamos agregar cómo actuar cuando somos víctimas de racismo y o discriminación, ¿verdad? Sí, también, sí. Perfecto. Igual que en la última, cuando somos testigos de situaciones racistas o discriminatorias. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien.
¿Y eso es todo o hay otra cosa que debemos hacer? Michelle, c'est tout? C'est tout pour C'est moi. tout? Oui, oui, c'est bon. Ah, d'accord. Sauf si quelqu'un veut parler, hein, on peut encore prendre... Sí. Dice Michelle que estaría bueno que las últimas palabras del día de hoy la digan las participantes. Un esfuerzo. María, no te escuché. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, María. Es que se me corta, se me va, escucho todo a medias, pero bueno. voy a decir algo, capaz que le escuchaba muy atenta también a Chili y escuché un poco la reflexión de todas las compañeras y lo que es el racismo, la discriminación, y yo creo que nadie está exento del racismo ni la discriminación, seamos blancos, seamos negros, seamos